se va a ser un poco viejo, ¿qué sí, papi? Sí, cariño. Papi, todos van a morir. No, nené. Cuando cumplan muchos años, van a morir. Son muy mayores, la gente muy mayorciña, muy viejiña, muy viejiña. A tu mamá morre. No, Digo que morreu a tu abuelo. a mi abuelita, sí, Y a tu abuelo. también. Que eran muy buenos. Era muy bueno. Pero a veces se reñían porque hacían cosas malas. Y a veces se me hacen unas cosas a mí feas. Claro. Lloro. Y tú no lloras porque tú eres mayor. Ay, pero los mayores también lloramos a veces. A veces sí, pero a veces no, A veces no, ¿a qué no, No. papá? Venga, haz el favor, ¿eh? ¿Cómo te encuentras? Por favor, les rogaríamos, queremos hacer un trabajo y no podemos, ¿vale? Necesitamos un margen, un espacio. Ahí pasando delante nuestra, por favor. El caso Bretón es uno de estos casos que todos recordaremos en la crónica negra española. Removió muchísimo a la sociedad en aquel momento. Es la tormenta perfecta, no solo por la naturaleza de su crimen, que es lo más cruento que nos podamos encontrar, sino por las características de sus protagonistas. Cuando aún nadie hablaba de violencia vicaria, José Bretón nos enseñó lo que era la violencia vicaria. Él quería hacer mucho daño a su mujer, no quería aceptar esa separación y para ello utilizó la forma en la que más daño le haría, que era a través de sus hijos, a través de Ruth y José. Cuando unos hijos desaparecen en circunstancias extrañas, lo primero que se va a pensar es que alguien de la familia. Porque estadísticamente, cuando ocurre algún tipo de delito alrededor de la familia, son propios miembros de la familia quienes los cometen. Y eso es algo que José Bretón no contempló porque no conocía esos detalles. No he matado a mi hijo. Yo quiero a mi hijo con locura. Son lo más importante de mi vida. Yo ahora mismo no tengo vida. Mi hijo cuando sale de la guardería viene corriendo a mis brazos. Y un niño que teme a su padre no viene corriendo. Y mi niña, cuando pide agua por las noches, dice papá agua. Dice papá agua. Entonces usted entiende que los niños no le tenían miedo. Mis hijos no me temen, me adoran y yo los quiero a ellos con locura. Si no, una dos zonas, dígame. Sí, mira, estoy en Córdoba capital, quería denunciar que no encuentro a mi hijo, uno de 2 años y otro de 6, aquí en el parque que hay enfrente de la ciudad de los niños. ¿Qué ocurre con los menores? Que no los encuentro. Que los ha perdido, ¿de acuerdo? Es usted el padre, ¿no? Exactamente. ¿Qué edades tienen? El niño tiene 2 años, la niña 6. ¿Cómo se llaman? José y Ruth. Y Ruth. ¿Apellidos? Bretón. ¿Qué tiempo hace que los ha visto? Pues ahora ya media hora que no los tengo localizados. Media hora, ¿no? ¿Cuándo los tuvo la última vez? ¿En el parque? Sí, claro, sí, vamos al parque de la ciudad de los niños y hemos atravesado el parque. ¿Cómo fue el momento? ¿Que usted se descuidó y ellos se perdieron de vista o cómo? Aquí un poco tumulto de gente y cuando he hecho mano a ellos pues no los veo. Avisamos de inmediato a los servicios operativos. No obstante, en el momento que usted los encuentre, vuélvanos a llamar también para anular el aviso, ¿de acuerdo?
¿Se ponen allá en contacto conmigo? Supongo que sí, es el teléfono del que usted me ha facilitado, ¿no? El 338, de acuerdo, pues te avisamos de inmediato. Gracias por llamar, buenas tardes. Adiós. El primer día de la investigación se convierte en el sospechoso. El primer día. No tiene ni pies ni cabeza lo que cuenta. Mis niños van delante, se entremezclan en un grupo de personas y en un momento dado yo dejo de verlos. ¿Cuánto tiempo los perdió de vista? Pues un instante. Se toma declaración a unas pocas personas, se miran las cámaras y lo cierto es que a José Bretón nunca se le ve con sus hijos en ese parque Cruz Conde, ¿no? El ser una persona inteligente, y José Bretón lo es, y eso es objetivo, no te convierte en un buen asesino. ¿Usted intentó taparse un poco la cara cuando vio la cámara con la gafa de sol? Yo el gesto que hago es de recolocarme las gafas, no más que voy a hacer el movimiento de hacer así. Yo no tengo por qué ocultarme de nada. José Bretón es un exmilitar que en ese momento estaba en paro y que tiene una personalidad que todo el mundo describe como fría. Era un hombre bastante maniático en sus costumbres, era una persona muy cuadriculada, por decirlo de alguna manera. Su mujer iría un paso más a la hora de definirlo, diría que Bretón era un lobo con piel de cordero. José Bretón se había casado con una veterinaria, con Ruth Ortiz, habían tenido 2 hijos, Ruth y José, y un mes antes aproximadamente del asesinato de los niños, Ruth decide romper con la relación y él intentó por todos los medios que ella se arrepintiese. Intentó convencerla para que no decirle que no era una buena idea. El día que Ruth le entrega a los niños a José Bretón, él le da una carta para reconciliarse con ella. José Bretón es listo y José Bretón es alguien que va huyendo hacia adelante, ¿no? Durante esos primeros días. Sabedor de que a los niños no los van a encontrar, él va ganando tiempo y él sobre todo lo que quiere es manipular a Ruth. Las llamadas de teléfonos que tiene con su mujer, donde ella le exige que diga dónde están los niños y él intenta manejar la situación, incluso se reviste de una capa de héroe diciendo que él va a encontrar a los niños, ¿no? Que no se preocupe, que él mismo va a encontrar a los niños. Bretón, a la hora de planificar el asesinato de sus 2 hijos, escoge la finca de las Quemadillas porque era una finca familiar que él sabía que estaba alejada de núcleos de población, que le permitía estar un poco ajeno a las miradas de los demás. Y cuando la policía ve la hoguera, las brasas de una hoguera, claro, eso hace levantar las orejas a la policía. Tengo 2 niños desaparecidos y tengo este escenario aquí. Y pasan muchas horas al lado de esa hoguera, muchas horas al lado de esa hoguera. La policía está convencida de que los niños acabaron allí sus días. Se encontraron huesos que en un primer análisis forense la antropóloga determina que no eran humanos, que parecían huesos de algún tipo de animal, incluso se llega a decir que eran huesos de roedores. Él se relaja, saca un radiocassette, quiere ponerse a cantar, quiere ponerse a tocar la guitarra, les cuenta a los policías las hazañas sexuales que ha tenido con una prostituta y siempre durante esos primeros días de investigación, antes de que él ingrese en la cárcel, él está hablando permanentemente mal de su mujer y de la relación con su mujer. Cuando un maltratador utiliza la violencia, lo que hace es utilizarla desde dentro para mantener el orden que él considera adecuado según la construcción cultural. Ellos dicen que la mujer tiene que aprender a mirar por mis ojos. Tiene que ver lo que yo veo. José Bretón habla de Ruth en términos terribles, ¿no? En la calle no soy nadie, pero en mi casa mando yo. Pues yo la definiría como una relación plana, sin altibajos, una relación normal. Yo creía que ella confiaba en mí, yo le contaba todo y ella, por lo visto, pues no me contaba todo. Tiempo después, meses después de ese primer dictamen, se ponen a disposición del antropólogo Francisco Echeverría los huesos de las Quemadillas y él dictamina que esos son huesos de niños, ¿no? Y es
El problema es que eso pasa pues, muchos meses después y ese tiempo retrasa la investigación. En las evidencias que yo he analizado el 14 de agosto hay restos de 2 personas, las cuales son menores, en concreto de unos 6 y unos 2 años. Yo interpreto que esos niños han sido quemados en esa hoguera. Bretón planifica el crimen de una forma, podríamos decir, que milimétrica. Se hace con 250 kilos de leña, con 270 litros de gasolina que traslada a la finca de las Quemadillas para realizar esta pira funeraria. ¿Y qué hace usted con tanta gasolina? Pues que el coche de gasoil y la gasta. En ese tiempo estuvo preparando una ubicación de una hoguera perfecta para quemar a ella a su hijo. Es que la insistencia que yo no he matado a mi hijo. Se sabe por el análisis que se realizó a posteriori que esas llamas llegaron a alcanzar los 1200 grados. Imaginemos lo que eso fue durante las horas, además que se sabe que él estuvo avivando el fuego en el que se estaban quemando los cuerpos de sus hijos. Eso es lo que dice ese informe, sí, porque lo dicen, pero mi abogado, cuando vean su informe técnico, le va a rebatir eso completamente, sin ningún género de duda. No duden eso como de otras tantas cosas. Señor Bretón. Usted niega la certeza del informe. No se trata de que usted... Es que bueno, parece que usted asume el papel de abogado. No. Intenta contradecir el informe de la letrada, se dirige al jurado como si fuera usted el abogado. Usted lo tiene que hacer contestar. Yo no tengo capacidad para ser abogado. Tengo el mejor abogado que puedo tener y cualquiera. Sin duda. Yo no me tengo que poner nervioso por nada. Ya me estoy dando cuenta. Cuando a uno le acusan de algo tan grave como el asesinato de un hijo, eso emocionalmente deja cicatrices muy profundas, ¿no? Y deja señales, ¿no? Y en el caso de Bretón no se veían esas señales, ¿no? Hablaba con un distanciamiento emocional que era incompatible con lo que verdaderamente con lo que él quería hacernos creer. ¿Y usted mató a su hijo ese día? Eso que está usted diciendo es completamente falso. Yo quiero a mis niños con locura. ¿Por qué no contesta directamente? Siempre contesta. Usted lo que dice es completamente falso y no es una respuesta directa a lo que le pregunta. ¿Usted mató a su hijo, señor Bretón, el día 8 de octubre, al mediodía? Eso que está usted diciendo es completamente falso. Le estoy diciendo que eso no es la respuesta directa que se hace a una pregunta tan clara y tan evidente. Vale. ¿Puede repetir la pregunta? Sí, señoría, claro que sí. ¿Usted mató a su hijo, señor Bretón, el día 8 de octubre al mediodía en la finca? No. Llamó mucho la atención durante el juicio cuál fue su comportamiento, serio, frío, sobre todo contenido y distante de lo que se estaba narrando allí, distante de lo que se le estaba contando al jurado. Él mantuvo esa frialdad, no se dejó influir a pesar de que estaban mostrándole pruebas contundentes de que lo que decía no se correspondía con la realidad y tampoco mostró ningún fallo, ningún derrumbe emocional ante la constatación de que habían descubierto que sus hijos habían sido asesinados por él. Los jurados encontramos por unanimidad al acusado José Bretón Gómez culpable del hecho delictivo. Muerte de Ruth y José Bretón Ortiz, provocada intencionadamente por su padre, José Bretón Gómez. Hasta el año 2011, la inmensa mayoría de los casos en los que el padre asesinaba a sus hijos dentro de un contexto de violencia de género, el resultado era el asesinato de los hijos, el asesinato de la mujer y, con mucha frecuencia, en la mayoría de los casos, el asesinato, el homicidio, el suicidio de la propia persona. Pues en mi análisis, lo que considero que, formando parte de esa estrategia en la que mata a los hijos, sabe que lo ha matado, dice que han desaparecido y pide una reunión con su mujer a solas, es que él pretendía hacer lo que habían hecho tantos otros hombres con anterioridad, que es borrar la estructura familiar que él considera fracasada como consecuencia de la decisión de su mujer. Es decir, asesinar a su hijo y a su hija, asesinar a su mujer y probablemente suicidarse él después. Esa situación ha generado una nueva referencia que es utilizada por los maltratadores a partir de José Bretón. Un español de Sevilla, en la ciudad de Aurich, en Alemania, en febrero del año 2017, asesinó a sus hijos de 4 y 5 años y advertía las semanas previas: voy a hacer lo que hizo José Bretón.
Por lo tanto, tenemos que ser conscientes que los asesinos también aprenden de otros asesinos y que eso es una forma de continuar con la violencia que tenemos que abordar con medidas específicas. 10 años después del crimen, en un programa de reinserción penitenciaria, Bretón sí reconoce los hechos, sí reconoce haber matado a sus hijos, pero dice que los adormeció con medicamentos y que cuando arrojó sus cuerpos a la hoguera ya estaban muertos. Sin embargo, eso no se ha podido probar. No se sabe si realmente Ruth y José habían muerto antes o si cuando su padre los arrojó a la hoguera mantenían un hilo de vida. Las madres están genéticamente programadas para proteger a sus hijos, ¿no? Y para cuidar de sus hijos. Por eso nos espanta tanto el crimen de una madre a un hijo. Mónica Juanatey vivía en Noya, tenía un hijo de soltera, César, e inicia una relación con Alberto Torón. Alberto Torón llega a convertirse casi en el padre de César, es una figura esencial en la vida del niño. Le dedica atención, le dedica cuidados, le dedica tiempo. El primer documento que hay con mis apellidos con César fue con la esquela y después en la tumba que tiene en el cementerio de Santa Cristina. Mónica decide mudarse a Menorca porque conoce a través de internet a una persona, a Víctor, que le promete que allí hay oportunidades laborales, oportunidades para trabajar. Habían iniciado una relación, primero en el plano virtual y después en un viaje a Menorca, que se sustancia ya en una relación. Y Mónica viaja hasta allí y decide quedarse. Y César estaba conmigo, en esa época estaba conmigo. Iba al colegio porque yo estaba sin trabajo en ese momento. Y César estaba conmigo en casa. Hasta que empecé a buscar trabajo y yo me iba a trabajar y César se quedaba con su abuela, porque su abuelo estaba en el mar y su hermano también. La madre de Mónica enferma, entonces el niño no tiene esos cuidados que necesitaba y es cuando se decide que se trasladará a Menorca con su madre. Lo primero que le dice al pisar la isla es: a mí no me llames mamá, yo aquí soy tu tía. Eso tuvo que desconcertar tremendamente a este niño tan pequeño. Lo que le cuenta Mónica a su pareja es que ese crío que ha llegado desde Galicia es un sobrino suyo que va a pasar unos cuantos días en Menorca con ella. Cuando César estuvo en Menorca, nunca llegué a contactar con él. Mónica me decía que o estaba en casa de un amigo estudiando o estaba jugando con unos amigos en el parque o estaba de acampamento. La madre lo reduce todo a enviar de vez en cuando unas fotografías del niño. Hablamos de fotografías de espaldas, de fotografías que no acababan de recoger bien la cara del niño, de fotografías pasadas porque no se acababan de adecuar con el crecimiento del niño, con un niño de esa edad. Lo que hacía Mónica era, las personas que sabía que iban a estar pendientes de César, era enviarles información sobre César, sobre cómo había hecho la comunión, sobre qué iba a cambiar de colegio, sobre qué iba a aprender catalán. Incluso en alguna ocasión hasta suplantó a César para entrar en un foro de cómic manga, a los que era muy aficionado a César, y se hizo pasar por él y puso una entrada pues, a modo de coartada, algo absurda, ¿no? La gente no sospechaba, pensaban que el niño estaba bien. Incluso yo, cuando me enseñaban las fotos, lo veía feliz, lo veía contento. Y la verdad es que César pasa muy pocos días allí en Menorca porque la madre acaba con su vida bien pronto. Dos años después de que César desaparezca, dos hermanos que van a desbrozar una finca se encuentran una maleta, la abren y dentro lo que llegan a apreciar nada más es lo que parece un cráneo humano. Inmediatamente avisan a la policía,
que se pone en funcionamiento y certifica que aquello es los restos de lo que parece ser un niño. Su madre, después de matarlo, introduce su cadáver allí y introduce los objetos con los que él había llegado de Galicia, ¿no? 2 cubiletes con unas arañas, con unos insectos dentro, unos cromos, unos cómics de Naruto, unos álbumes de Naruto, el personaje favorito, y su estuche con pinturas que dibujaba. Yo creo que esa maleta resume la vida tan corta y tan triste de César Juanatey. Le gustaba mucho los cómics manga, le gustaba el pressing catch, le encantaba. Le gustaban muchísimo los insectos, pero muchísimo. Cualquier bicho le gustaba. Yo me sentí orgulloso porque a mí también me gustaban y eran cosas que compartíamos. Cuando la policía empieza a analizar el contenido del estuche, que estaba en muy mal estado, hay una goma Milán de nata, de las que olíamos de pequeños, esas gomas con ese aroma tan peculiar, y al despegar la goma del estuche hay unas letras, hay una C, una S, una A, una R, una J mayúscula y una F mayúscula. Y hacen la siguiente búsqueda, y la siguiente búsqueda es críos cuyo DNI haya expirado, haya caducado en los últimos tiempos, que respondan a esas iniciales. Y encuentran a César Juanatey Fernández. A través del niño llegan a la madre y la madre vive en Mahón, a pocos kilómetros del lugar en el que aparece esa maleta. Y eso ya la convierte, en apenas 72 horas después del hallazgo del crío, la convierte en la principal sospechosa. Cuando recibí la llamada estaba durmiendo, me llamó la madre de Mónica, llorando, y yo me asusté. Digo, ¿qué pasa, María José? Mónica mató a César, mató al niño. Y yo, María José, me acabo de despertar, no te entendí bien. ¿Has dicho que Mónica mató al niño? Sí. Y yo, eso es imposible. No, es cierto. Vale, voy ahora para allí. Cuando llegué allí vi tantísima gente, y todos llorando, y yo me estaba encontrando fatal. De repente me quedé en blanco. Les dije, voy a comprar tabaco, que he venido sin tabaco. Me fui y a las 2 horas me llaman por teléfono, ¿dónde estás? Y yo voy camino del estanco a comprar tabaco. Y me dice, pero si hace 2 horas que te has ido. Y levantar la vista, despejarme y estar en la otra punta de Noya. O sea, crucé calles, carreteras y llegué, no sé ni cómo llegué allí. Buenos días. Buenos días. ¿Reconoce usted esta maleta? No hace falta que se le acerque más. La reconoce. ¿La reconoce o no la reconoce? Sí. ¿Usted había introducido previamente el cadáver de su hijo desnudo en esa maleta? Sí. No se sabe con certeza cómo murió César Juanatey porque el estado del cuerpo impedía hacer un examen forense en el que se pudiese determinar. Sabemos lo que ella contó. Ella contó que lo ahogó en la bañera. Él lo estaba bañando y en un momento dado lo sumergió en el agua hasta que dejó de moverse. Yo desde el primer momento dije que no me acordaba de lo sucedido y en un principio declaré que había sido un accidente. Me fui a los calabozos, pero luego los policías me dijeron que tenían pruebas, que lo sabían, y que había pruebas de que había sido ahogado, que tenía el cuello roto y un golpe en la cabeza y que sabían que había sido yo. Y como allí no había nadie más, evidentemente, si no hay nadie más, si hay pruebas, lo reconocí. A diferencia de otros casos en los que el hijo o la hija se presenta como un instrumento para dañar a una persona,
habitualmente el padre o la madre. En estos casos lo que se presenta el hijo o la hija es como un obstáculo para el desarrollo de su proyecto vital decidido, pensado o soñado. Yo creo que el crimen de César Juanatey es el ejemplo perfecto del crimen pragmático. A Mónica Juanatey le molestaba a su hijo César, le incordiaba para esa nueva vida que iba a iniciar en Mahón, con una nueva pareja, con un nuevo trabajo, y lo que decidió fue pues, tomar la vía más rápida, que es acabar con su vida, y pensar que en algún momento se iba a diluir el recuerdo y que nadie se iba a preocupar por César, ¿no? Y esto es terrible porque en 2 años hizo creer a sus personas allegadas que César seguía con vida. Miento mucho, o mentía. ¿Usted, digamos, se considera una persona tranquila o una persona nerviosa? No, soy una persona bastante tranquila. En el caso de Mónica Juanatey, no sé qué punto de elaboración psicológica reactiva tiene el buscar esa vida paralela que te mantiene abstraída del hecho de haber matado a tu hijo, o, por el contrario, se corresponde con una persona tan fría que es capaz de no sentir ningún tipo de remordimiento, ningún tipo de tristeza, ningún tipo de culpa ante el asesinato de su hijo. Nunca me lo hubiera imaginado, jamás. Me hubiera imaginado que se le hubiera dado servicios sociales, diciendo que ella no podía mantenerlo, y eso me lo hubiera imaginado, pero después ninguna otra cosa. A ver la tumba de César no soy capaz, llego a la puerta y no soy capaz de cruzarla. No tengo fotos, no tengo nada, no soy capaz de verlas todavía. Aún ahora no soy capaz de verlas. Me siento, las veo y se me encoge el corazón. Mónica tenía muchas opciones. Podía decirle a sus padres, oye, quedaos con el niño, hacemos los papeles y yo os cedo la custodia, o podía dejarlo con la pareja con la que había estado y que había ejercido de padre verdaderamente de César, ¿no? Tenía muchas opciones, pero decidió la peor posible. Ahora ya más o menos puedo hablar, ya no me siento tan abatido cuando hablo de esto, pero hay detalles que cuando los recuerdo aún me hacen bastante daño. Porque, por ejemplo, aquí donde estamos grabando yo venía a coger con el niño conchas. Y llevo muchos años sin venir, o sea, es eso. Para ser conductor de primera, acelera, acelera. Desespérame. Me gustaría de color naranja. Naranja, vale. ¿Como este? Sí. Desi. ¿Qué haces? ¿Estoy grabando? Sí. ¿Para qué? Para que lo veas tú después. ¡Ay! La pérdida de un hijo es algo inigualable, insuperable. Es algo tan insuperable que no hay ninguna palabra. Y eso indica que es un dolor que no podemos ni siquiera definir. Este tatuaje que dice Desiree, nombre de mi niña, mi princesita. Lo tatué estando Desiree en vida. La carita de felicidad, de alegría, de orgullo, eso, impagable. Y me decía, papá, ¿y nunca se va a borrar? Y digo, no, cariño, nunca se va a borrar. Ondinhas vêm,
ondiña veñen e van, non te vayas rianxeira, que te vas a marear, aguas a Ana Sandamil y José Manuel Leal inician una relación sentimental, están viviendo en Coruña juntos, tienen una relación dentro de lo normal y de repente Ana se queda embarazada. Desde el momento en el que nace Desiré, su padre empieza a notar que la relación, el vínculo que la madre establece con la bebé y más tarde con la niña es casi el de una propiedad. Se volvió como muy acaparadora, como que era su objeto, como si fuera una muñeca. No tenía voz ni voto para muchas cosas, que tenía que ser lo que ella decía, ¿no? Era muy autoritaria en ese aspecto. Y eso empieza a intoxicar un poco la relación, empieza a tensionar mucho a la pareja hasta que esta finalmente rompe. Es en ese momento cuando Ana se traslada a Muimenta, empieza a vivir de nuevo con su madre. Todo ese tiempo la abogada ya me dijo que solicitar la custodia compartida, que era lo que yo desearía por encima de todo, que era inviable por la distancia, porque yo tenía mi trabajo en Coruña y ella vivía en una aldea de Lugo. El régimen de visitas, una vez la pareja se separa y se distancia, se convierte en un foco de problemas para los dos, porque a Ana Sandamil le costaba mucho distanciarse de su hija, le costaba mucho cedérsela a su padre. A mí se me hacía muy poco el tiempo que podía pasar con mi niña. Ella ya me comentaba de querer pasar el mismo tiempo conmigo con su madre, ¿no? Y eso, claro, eso se lo transmitía a la madre también, y eso a la madre le tenía que arder por dentro, ¿no? Entonces, en una ocasión, pues la llamé, hablé con ella y le di a entender que mi intención era solicitar la custodia compartida, que dejaría el trabajo en el cual llevaba 20 y pico de años, que eso me facilitaría pues venirme aquí para casa de mis padres, estar cerca. La madre, que los estudios describen como una persona con dificultades para soportar el estrés ante una situación que para ella supondría un cambio en lo que es la relación con su hija, pues la decisión fuera, como fue de hecho, el homicidio de Desiré. Yo creo que terminó con la vida de Desiré, de mi princesita, por hacerme daño a mí. Y para que no la tuviera, como pretendía tenerla, pues una custodia compartida. ¡Cumpleaños feliz! ¡Bien! ¡Muy bien! Es la abuela materna la que avisa de emergencias en una llamada que anticipa y que ya era muy premonitoria de lo que se iba a encontrar después la Guardia Civil cuando llega, ¿no? La llamada está en un tono absolutamente desesperado. La abuela dice: la niña está muerta, la niña está muerta, la niña está muerta. Y es más, se equivoca hasta de los apellidos. Le cambia los apellidos a la niña del estado de ansiedad y de nervios que tiene esa mujer al encontrarse el escenario que se encuentra. En un principio recibí la llamada del abuelo materno y me dijo que fuera lo antes posible a Muimenta, que Desiré que estaba muy malita. Y claro, yo al escuchar eso yo insistí: ¿pero qué pasó? ¿Qué pasó? Te pasó con María, la abuela materna. Y lo primero que se le ocurre decirme, así de golpe, Desiré morreu, Desiré murió. Claro, eso a mí ya me trastornó de una forma enorme, ¿no? Y yo pregunto: ¿pero qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con la Guardia Civil? Y se presentan que son agentes de la Guardia Civil, que no me pueden contar nada, que por favor viniera despacio, lo más tranquilo posible, y que no hubiera otra desgracia. Y sinceramente no sé ni cómo llegué. No tengo recuerdos de salir con el coche desde Coruña y llegar a ese pueblo.
Y mi cerebro no quería asumirlo, que decía, esto tiene que ser un error, tiene que haber aquí algo. Hasta que llegué al domicilio y bueno, ya me encontré allí la Guardia Civil. En ningún momento vi a la asesina, ni a la abuela, ni al abuelo, porque los tenían en habitaciones separadas. Mi niña yacía en otra habitación, tampoco me dejaron acceder. Y bueno, pues esperando allí fuera y derrumbado. Aquí en un principio pues, habían comunicado de que había fallecido una niña, posiblemente por la intoxicación de algún medicamento, ¿no? Había una botella de plástico que apareció en la cocina que tenía una mezcla diluida con pastillas de trazadona. Observamos ya en el cadáver unos síntomas, unos signos de violencia que no son compatibles para nada con una intoxicación. Observamos sangre en la mano derecha, en los antebrazos. Luego nos fijamos bien en la boca y también tiene restos de sangre. Vemos zapatillas con sangre, especialmente una zapatilla, calcetines, el cojín en el suelo. Ana Sandamil en ese momento lo que manifiesta espontáneamente que ella había visto a su hija con vida y que observó cómo se caía repentinamente su hija en la habitación del lado derecho de la cama y no le manifiesta mucho más porque dice encontrarse mal. Tras esto, la segunda versión que da, y aquí la cambia completamente, de que ya ella en ningún momento vio a su hija caer repentinamente, la vio con vida. Dice que se fue a fumar a la galería y que cuando regresa observa al lado derecho de la cama el cuerpo de su hija sin vida allí. Detecté unas salpicaduras de líquido en la pared, ascendentes, no descendentes. Normalmente a ti cuando te cae un líquido te cae en sentido descendente y aquí era hacia arriba. Es compatible con que a la niña le quieran hacer beber algo y de un manotazo salpicase, por de ahí las gotas ascendentes. María Novo, que es la abuela de Siré, lo que hace es realmente relatar la versión que ella vivió. Es decir, cuando llega Ana Sandamil a su habitación sobre las 8 de la mañana, dice que su hija, que vestía un pijama manchado de sangre, recibe una llamada diciendo, de otro compañero nuestro, claro, que en un interrogatorio, que Ana, que la ropa que tenía puesta, que se había cambiado de ropa, que realmente que ella tenía puesto un pijama en ese momento, que tiene que haber un pijama en la habitación. Y al final, debajo de la cama, escondido muy al fondo, estaba el pijama enroscado. La importancia de ese pijama es la pieza fundamental para demostrar que Ana Sandamil mató a su hija Desiré y cómo lo hizo. En la parte inferior, en la ingle y la rodilla, más o menos, ahí sí hay restos de sangre. Restos de sangre que coinciden con la sangre de Desiré. La secuencia sería la madre subida sobre el pecho de la niña, empujando con algo contundente, que podría ser ese cojín, que tiene restos de sangre, provoca que el labio se rompa con un incisivo, posiblemente con un incisivo de la niña, y empieza a gotear esa sangre. Entonces por eso hay esa transferencia del cuerpo de la niña al pijama de la madre. La cosa es, la quiso dormir, es decir, la quiso dormir con el líquido para que no sufriera cuando quería después, posteriormente, asfixiarla, o quería matarla realmente con el líquido. En este juicio, paradójicamente, no estaba en juego si Ana Sandamil había matado a su hija o no. Lo que estaba en juego era la enajenación, si ella había sido consciente de sus actos a la hora de acabar con la vida o no. Esa fue la estrategia, obviamente, de la defensa. Solo quiero decir que la adoraba, todo lo máximo que podía hacer para que fuera feliz se lo hacía. Si quería ir a pandereta, si quería ir a piscina. Cualquiera que me conoce sabe que yo jamás actuaría sin estado en mis plenas facultades.
Se obtuvieron varios dispositivos terminales telefónicos en el escenario del crimen y se mandaron a analizar, y entre ellos en una tablet se localizó la búsqueda y varias veces de un veneno muy tóxico que es la estricnina. Lo que escuché en el juicio y lo que se habló allí es que no, que lo estaba buscando como algo, un producto comercial para su tío que tiene una ganadería, ¿no? Que tampoco se sustenta mucho porque su tío tiene que saber que eso está terminantemente prohibido, su compra ya y su tenencia. Yo lo quería mucho a mi hijo, para mí lo era todo. No recuerdo lo que pasó esa noche. Yo me facultades mentales normales jamás le haría daño. Que alguien normal, un padre, una madre, mate a su hijo, mate a su pareja, pues sí, se le ha ido la cabeza. Luego es una estrategia muy común y es una estrategia que un buen estudio forense, psiquiátrico y psicológico puede descartar, debe descartar tanto en la existencia o no del trastorno como luego en la influencia en los hechos criminales. Los psiquiatras, los psicólogos que la trataron, llegaron a decir que había un fingimiento en esta laguna que ella decía tener. Fue muy explícita la fiscal en su escrito de acusación al decir que es probable que Ana Sandamil quisiese mucho a su hija, pero no la quería nada bien. Quizás Ana Sandamil en algún momento pudo creerse la única dueña de la vida de su hija, tanto para dársela como para quitársela. Quería ver a ver cómo dibujas. Para que tengas un recuerdo cuando crezcas. Y así dices, anda, mira cómo hacía cuando era pequeniña. Que tamén vou ter isto quando sea máis maior. Só sei, claro. E ainda me vou acordar porque vou ter este libro. Verdad, papá? Claro. Vou ter todo o que teño aquí. E escritorio e todo. Todo para ti. No sé si salimos. Es, ¿cómo decirlo? He hecho mucho tiempo en cama, no tengo ganas de nada. Hay veces que sí, que a través de algunos amigos pues, me han dicho de salir a tomar algo, pero siempre soy yo el que saca el tema de mi niña o a raíz de algún comentario y me vengo abajo, me vengo a llorar siempre. A ver, ahí va. ¿Me das un besito? Te quiero. Yo también. Esto es a raíz de una foto de un sitio cercano que hay aquí y fuimos a la aventura. Ella encantadísima. Y que había que ir por medio de unos árboles y teníamos que encontrar el sitio. Una experiencia para ella muy bonita y para mí, qué decir, preciosa. Una frase que hay que dicen que el tiempo lo cura todo. En este caso esa frase para mí, desde luego que no. Para mí el tiempo no lo cura. Mi mente, y lo que piensa muchísimo es en reunirme con la persona que más quería en este mundo, que era mi niña, mi Desiree.